Buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar que hoy vamos a desarrollar sobre el tema velas japonesas en el análisis técnico. En primer lugar, a los que me conocéis, pues os saludo, y a los que no, pues hago una muy breve presentación con un gran saludo igualmente. Mi nombre es José María Lerma, llevo 20 años, algo más ya de 20 años en los mercados financieros. Para mí es un placer comentar que es mi profesión en la que, bueno, tengo muchísimas satisfacciones de ellas y me permite obtener unos ingresos para desarrollar mi día a día. A nivel formativo, deciros que soy técnico en Administración General y Comercio, tengo un máster en Dirección Comercial y Marketing y máster en habilidades directivas. Comentaros también que tengo la diplomatura de asesor financiero europeo a través de la Universidad Politécnico de Valencia y estoy certificado por el EFPA nivel 2 de asesor financiero europeo. Bueno, sin más, simplemente quería pues comentaros para que supierais un poquito más de mí. Cualquier ampliación que queráis, tanto de titulación, certificaciones, como a nivel profesional, de track record, de todo lo que podáis ampliar la información, aquí os dejo mi página web y a través de ella pues podréis ampliarlo. Igualmente comentaros que aquí tenéis mi email profesional. Cualquier consulta que queráis hacer ahora, durante o posteriormente, pues me la podéis enviar y encantados de atenderos. Agradecer, como no, como siempre, a FX Street por la gran apuesta que hace, por el patrocinio y por su esfuerzo que permite que en estos momentos estemos intercambiando flujos de conocimientos, y por esa gran apuesta que hace por la formación constante a todos los inversores y futuros inversores. Sin más, os comento la estructura de la ponencia. La estructura de la ponencia se va a basar en las velas japonesas en el análisis técnico. Hablaremos de su historia, de sus inicios, de su representación, de qué información nos proporciona. Veréis que seleccionado pues diferentes figuras dentro de las velas japonesas y hablaremos de qué nos representa, qué herramientas podemos utilizarla para nuestras inversiones y sobre todo cómo afecta en los plazos temporales. Los que me conocéis y habéis asistido a otros webinars, ya sabéis que siempre empiezo por la misma pregunta, y es que creo que es muy importante conocer siempre que los mercados financieros engloban un riesgo, conocer siempre y saber dónde nos vamos a meter, qué riesgo corremos con nuestro capital, y así podremos saber si estamos dispuestos a asumir esta andadura, si estamos dispuestos a realizar esta aventura de inversiones, o por lo contrario, pues decidimos no invertir y buscar otros activos financieros. Mirar, en cualquier broker, en la mayoría de ellos, si encontramos su página de entrada, la leemos, siempre hay más o menos el mismo porcentaje de estadística y nos dicen que hay muy pocos que ganan y muchos que pierden. Por lo tanto, yo lanzo esta pregunta de reflexión para iniciar. ¿Por qué solo entre el 15 y el 25% de los traders tienen éxito en los mercados financieros? ¿Por qué tanta gente fracasa? ¿Qué se necesita para vivir del trading? Bueno, estas son unas preguntas de reflexión que yo os hago. Simplemente cada uno tendrá su valoración, su apreciación, pero bueno, y quería que empezáramos por aquí con esta reflexión interna. La inversión en CFD y futuros, entre el 75 y el 85% de los inversores pierden dinero. Esto lo veréis en casi todos los brokers. ¿Qué significa? Si estamos formados, si cada vez asistimos a más webinar, leemos más, tenemos más herramienta, tenemos más formación, si cada vez tenemos a nuestra disposición un mayor abanico que nos permita hacer unas inversiones, ¿por qué entre el 75 y el 85% de los inversores pierden dinero? Bueno,
Ahí os la dejo para vuestra reflexión. Vuelvo a repetir, ¿por qué entonces tanta gente fracasa? ¿Qué se necesitará para ser un trader de éxito? Bueno, mirar, lo que sí que en estos 20 años ha habido muchos cambios bajo mi opinión, desde luego que sí, pero la informática, la información, la formación de los futuros o de los traders actuales, pues se ha ampliado muchísimo, pero sin embargo sigue habiendo ese porcentaje que hace 20 años ya había, muy pocos ganábamos dinero y muchos perdían, y ahora muy pocos seguimos ganando dinero y muchos pierden. Por lo tanto, fijaros, esto que incorporo yo en mi estrategia, estos 8 puntos claves para el éxito son los que a mí me han llevado a conseguir el éxito durante todos estos años. Que hayan otros muchos, sí. Que cada uno simplemente con ponerse delante de una pantalla pueda ganar dinero, posiblemente. Pero yo os digo que bajo mi experiencia, la unión de estos 8 puntos claves dentro de mi estrategia es lo que me ha permitido mantener el éxito. Y muchas personas tenemos mucha prisa en iniciar las inversiones sin tener una formación sólida y sobre todo, fijaros, yo a los traders que puedo formar les digo que previamente a ponerse delante de una pantalla o realizar una inversión deben de adquirir unos conocimientos previos y no deben de tener prisa porque sin esos conocimientos su dinero puede estar expuesto a que se lo devore el mercado. Y os lo voy a enumerar, fijaros, mirar, yo lo primero, como cualquier profesión o profesional, debe de conocer pues toda la información y conocimiento del sector en el que se va a meter y además conocer qué papel, qué actores intervienen y qué papel desarrolla. Eso sería el primer punto y aquí hay mucho que estudiar, mucho que informarse, mucho que aprender. El segundo punto sería, una vez cogido este pilar, una vez ya este pilar tenerlo muy superado, iniciamos una formación de toda la información adquirida y en esa formación que va a ser constante y continua, siempre en nuestra andadura, siempre vamos a estar formándonos y aprendiéndonos, incorporaremos una estrategia que nos lleva al éxito, que será el tercer pilar, y aún no habremos empezado a invertir, una estrategia que sea medible, testeable y flexible, donde mediante la formación adquiramos un dominio de esa paciencia. No siempre hay que invertir en los mercados, no siempre hay que estar fuera, pero no siempre hay que estar dentro. Por lo tanto, debemos de saber, y un punto clave, de cuándo hacemos la inversión. La disciplina, otro pilar dentro de nuestra formación. Tenemos que aprender a ser disciplinados, metódicos. Sin ello, tendremos muchas dificultades para conseguir el éxito. Otro pilar es el psicotrading, el control de nuestras emociones. Sin nosotros recordar que somos nuestros peores enemigos. Por lo tanto, nosotros debemos de dominar y no que nuestras emociones nos dominen a nosotros. Y además debemos de saber incorporar una gestión de riesgo acorde a nuestro capital. Por lo tanto, fijaros que esto sería un largo y muy lento proceso de aprendizaje y aún no habríamos invertido. Una vez que tengamos todo esto dominado, incorporado en una estrategia, conocimiento de todos los actores, comprobada nuestra estrategia, es cuando nos podríamos lanzar a los mercados. Simplemente os quería dar los puntos claves que a mí me han llevado el éxito, muchos puntos claves que muchos inversores que podrían ganar mucho dinero en esto y además tener una satisfacción por saltarse y no dominar el psicotrading o la disciplina o no conocer qué actores intervienen o no incorporar una gestión de riesgo o no ser paciente y anticiparse, pues no tienen éxito. En mi estrategia, cada uno la puede incorporar como su propia estrategia como quiera. Yo en mi estrategia, fijaros, lo primero incorporo el análisis fundamental, el análisis macroeconómico, social y político y el análisis técnico. Es decir,
¿Entro por análisis técnico? Sí, mediante el precio, observando los gráficos, pero por muy aviso de entrada que me dé una acción, mediante una divergencia de RSI, mediante una rotura de un soporte o resistencia, llámeles Z, este análisis es posterior. Si el análisis fundamental donde voy a entrar no me ha dado el visto bueno, no pasaré al análisis macroeconómico, social y político. Y si este no me da el visto bueno, no pasaré al análisis técnico. Un ejemplo, vemos que en la zona de Estados Unidos de América tiene un potencial más grande que la zona, por ejemplo, europea, España en este momento. Pues siendo el mismo sector, intentaré ponderar más el tema, el mayor crecimiento que pueden tener las acciones en este momento en Estados Unidos. Pero además, dentro de esas acciones, dentro de esos activos, miré que estén teniendo unos buenos resultados, que el sector sea de crecimiento, que la empresa no tenga problemas. Y ya posteriormente a todo esto es cuando entraré en el precio. Esa es la estrategia que yo utilizo. Cualquiera diferente puede ser válida total, pero quería pues indicaros, es muy sencillo, pero es lo que yo utilizo. Bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué es mejor el análisis fundamental para invertir, el análisis técnico, la combinación de los dos? Ahí os lo dejo. Yo, en mi opinión, pienso que la combinación de los dos os puede llevar a filtrar muchos errores y os puede conducir mucho mejor hacia el éxito. Bueno, fijaros, os comentaba que yo entro por el análisis técnico mediante los gráficos y mediante la acción del precio. Por lo tanto, debéis de conocer qué diferentes gráficos hay. Hoy vamos a hablar del gráfico de vela, aquí lo tenéis, pero está también el gráfico de barras, el gráfico de líneas. ¿Pensáis que si de trabajar a un gráfico de vela, a un gráfico de barras o a uno de línea va a ser los motivos donde ganáis o perdéis dinero? Os dejo otra pregunta a vuestra reflexión. Según mi opinión y mi experiencia, no. Si ganáis dinero, vais a ganar dinero utilizando cualquier tipo de gráfico y si perdéis dinero, vais a perder dinero utilizando cualquier tipo de gráfico. Sin embargo, yo os recomiendo que utilicéis el gráfico que más cómodo os encontréis y que mayor información os dé. Yo personalmente utilizo siempre el de velas. Para mí me da una información, me permite incorporar unas herramientas diferentes a los restos y yo me siento mucho más cómodo con la información que recibo de este gráfico de vela que el de líneas o el de barras. Pero indudablemente debéis de conocer los tres tipos de gráficos, es mi recomendación, y debéis saber qué información os da para así poder decidir en cuál gráfico estáis o queréis estar. Bueno, dentro de los gráficos de velas japonesas podemos ver y os tengo que comentar la interpretación y la definición en sí. Es decir, el trading en velas japonesas, al igual que otros modelos de gráficos, utiliza la interpretación de precios que se producen, pero en cualquier activo financiero cotizados en los mercados, llámese oro, llámese petróleo, llámese acciones, llámese divisas. Es decir, ellos nos permiten dar una información muy grande con unas diferentes figuras provocadas por unos patrones, que ahora veremos unas cuantas de ellas, las cuales no significa que el saberlas nos vaya a llevar al éxito con seguridad, pero sí nos da una información muy grande para tomar nuestras decisiones. Fijaros, aquí tenéis un gráfico de vela. En este gráfico de vela que os estoy señalando tenéis dos mechas, un cuerpo. Como es una vela verde, la apertura es la parte de abajo del cuerpo, el cierre es la parte de arriba, la parte superior de la mecha es el máximo que ha hecho y en la parte inferior es el mínimo. Esta vela en sí ya marcaría una figura y un patrón que, conociéndola y sabiendo la información que da, pues tendríamos una información añadida. Fijaros en esta otra, aquí la apertura y el mínimo coincide, el cierre y el máximo es muy similar. Sin embargo,
algo nos estaría dando que el precio está realizando pues una figura, un patrón o un movimiento diferente. Por lo tanto, dominar, conocer y saber interpretar el análisis de las figuras de las velas japonesas y los patrones nos va a permitir utilizar una herramienta muy importante y valiosa en la operativa y, como os he comentado, en cualquier activo financiero, sea commodities, sean acciones, sean índices, sean divisas. Mirar, hay diferentes figuras de velas japonesa. En sí, ¿qué es una vela japonesa? Bueno, pues es una representación gráfica de la evolución del precio de cualquier activo. Se representa dependiendo el movimiento que hace y, como os he comentado anteriormente, fijaros, aquí tenéis varias. Toda esta parte de aquí se le denomina cuerpo. Si la vela es bajista, la parte inferior será el cierre, la parte superior será la apertura. Si la vela es alcista, la parte de abajo del cuerpo será la apertura y la de arriba el cierre. Y las mechas será por la parte de arriba el máximo que haya conseguido y por la parte de abajo. Pero esta vela es la que nos da la información en un plazo temporal que nosotros hemos elegido para nuestra operativa. Como trader podemos trabajar diario, pues esta vela será de información. Una vela significará el movimiento de un día. Podemos trabajar horario. Cada vela significará el movimiento de una hora. O podemos trabajar en el que queramos, 5 minutos, pues cada vela nos dará la información de esos 5 minutos que hemos tenido. Por lo tanto, el plazo temporal va a depender de qué trader, qué tipo de inversor seamos nosotros, en qué plazo nos queremos desarrollar nuestra inversión, si es más activa, si es más pasiva, si queremos hacerla en un minuto, en 5 en horario, y las velas nos dará una réplica de lo que está haciendo el precio en ese plazo temporal que nosotros hemos elegido. Mirad, aquí tenéis un gráfico, 5 minutos, horario, horario y los movimientos que van haciendo. Fijaros, yo os comentaba antes de mi estrategia a niveles de indicadores y osciladores, porque yo siempre digo que hay que hacerlo lo más sencillo posible todo. Fijaros, yo me manejo con un RSI o MAC, con el parabolizar, que son estos puntos suspensivos, y con una media móvil. Estos 3 indicadores osciladores son los que yo incorporo en un porcentaje muy grande de mis inversiones. Luego sí que incorporo análisis eventuales, esporádicos, de muchísimos más indicadores y osciladores para ampliar mi información. Pero en mi especulación de cada día, que a mí me gusta ver trabajar en una franja de 5 minutos, son estos 3 indicadores osciladores los que yo me siento cómodo. Bueno, historia de las velas japonesas. Bueno, podemos decir de que si bien la bolsa japonesa se inició en 1870, se estima que aproximadamente unos 100 años antes del inicio de la bolsa de valores, los japoneses ya utilizaban herramientas de análisis técnico para comercializar el arroz en la bolsa de Osaka, y se estima que probablemente fue en el siglo XVII. En 1851 nació Charles Henry Down. Fue de 1851 a 1902 y fue el precursor del análisis técnico. A finales del siglo XIX escribió, bueno, pues en el diario financiero Wall Street Journal, más de 255 editoriales, publicando sus estudios de diversos mercados, y que se basó principalmente en los movimientos y precios de las tendencias que forman cualquier movimiento y actuación del precio. Su obra, la de Charles Henry Down, fue recopilada con base, bueno, pues en muchísimas editoriales, y actualmente se conoce con el nombre de la teoría de Down. Falleció en 1902 y fijaros, hoy en día, año 2020, sus teorías se siguen utilizando por muchísimos traders todos los días en los mercados. Pero fue
a través del autor Steve Nixon, quien introdujo las velas japonesas en el mundo occidental. Este autor, que compartió con todos una amplia información a través de su libro Las velas japonesas, que os recomiendo si queréis leerlo, en el año 1991, y a través de ahí nos aportó muchísimo valor a lo que es el análisis técnico y las velas japonesas. Steve Nixon es un prestigioso analista de mercados, era el dueño de la empresa Caldes Cha y ha colaborado con numerosas publicaciones económicas y ha desarrollado una importante actividad en docencia a nivel internacional. Sin duda alguna, pero bajo mi opinión, su aportación ha marcado una forma diferente de inversión y en la utilización de las herramientas para muchísimos traders antes, ahora y la seguirá marcando, sobre todo tanto en el mercado de forex, pero también en cualquier activo. Fijaros, el análisis técnico con velas japonesas, para mí que es una de las herramientas y para muchos traders, una de las herramientas preferidas en los mercados, tanto para el análisis vía el análisis técnico para las inversiones intradía como de swing, y se utiliza la información que nos proporciona, las podemos incorporar en nuestras estrategias. Vamos a hablar de diferentes patrones. Dentro de estos patrones que vamos a hablar, tal y como podéis ver aquí en el PowerPoint que os he preparado y os he dibujado yo a mano para romper un poco el hielo, cuando el precio del cierre es superior al precio de apertura, se produce una vela blanca o alcista o vela verde. Fijaros, esta sería una vela, esto nos indicaría, como anteriormente, que aquí ha abierto el mercado, que aquí ha cerrado el máximo y el mínimo. En esta vela de aquí nos indicaría que aquí ha abierto el mercado, en este caso es bajista, ha cerrado aquí el mínimo y el máximo. Esto puede ser con mechas muy largas, con mechas cortas y con muchísimos patrones diferentes. En los mercados de forex, utilizar el gráfico de velas es, algo muy habitual. Y detectar los patrones y la información que esto nos puede y nos representa y nos deja, pues nos puede dar una información muy valiosa para hacer efectiva nuestras inversiones. Fijaros, diferentes patrones de velas. Vamos a hablar del doji, del marubazu, del martillo, del ahorcado, del martillo invertido, del envolvente, de la perforación, nube oscura, maestra. Hay muchísimas, pero aquí tenéis unas cuantas de las cuales os voy a comentar sobre ellas. La vela doji. La vela doji es la figura que nos proporciona una información del movimiento que va a efectuar a posterior el precio de un activo financiero, bien sea alcista o bajista. La característica del doji es que es una única vela japonesa que no tiene cuerpo, como aquí veis, o como puede verse en el nivel de la apertura y del cierre de la vela, es igual o muy cercano. Aquí teníamos otra, con un cuerpo muy pequeñito. Por lo tanto, ¿qué interpretación nos deja el doji? Bueno, pues que muestra una indecisión y duda o congestión en cuanto a la dirección del mercado. Aquí tenemos un doji alcista y un doji bajista. Aquí tenemos diferentes patrones de dojis. Tenemos de piernas largas, de lápida, de libélula, en línea. ¿Qué nos dicen cada una? Pues fijaros, la de piernas largas, esta figura, el cuerpo de la vela es muy delgado o fino y el cuerpo se encuentra en el centro de la vela
o figura y nos indica que hay poca firmeza para fijar y definir el precio y su dirección. Si la encontramos en una zona de soportes o resistencia, tendríamos que prestar mucha importancia a la composición de la siguiente vela, ya que esta última nos podría dar aviso de la dirección del precio o continuidad o cambio. La siguiente figura que aquí veis es el siguiente patrón, es una lápida. La lápida nos indica que el precio de apertura y el de cierre coinciden, como veis aquí en este cuerpo plano. La mecha o sombra inferior no existe y por el contrario el precio se observa que ha tenido un recorrido amplio y que nos deja una mecha o sombra superior muy larga, como veis aquí. Nos puede estar dando información de un cambio de tendencia. Si aparece en una tendencia alcista, nos avisará de peligro o cambio bajista. Y si aparece en una tendencia bajista, nos puede estar dando aviso de un cambio o una tendencia alcista. Otro patrón, otra figura de doji podemos identificarla en la libélula. Es una figura igual o similar a la del martillo, aquí la veis. Sin embargo, en mi opinión, tiene mucha más fiabilidad. En este caso nos informa que durante el periodo de vela se ha producido un proceso bajista con ventas muy pronunciadas que la marca esta mecha. Y al cierre del periodo de la vela lo ha recuperado todo. Por lo tanto, lo ha recuperado al mismo nivel de abertura. Por lo tanto, nos está avisando aquí de un posible cambio. Y aquí tenéis otra figura o patrón que es en línea. Aquí, como veréis, el cuerpo no tiene mechas y, como se observa, el precio y la apertura no han variado y coinciden. Otro de los patrones de vela japonesas que os podéis encontrar es el marubuzu. El marubuzu, aquí tenéis algunos ejemplos de ellos, es una característica. La vela marubuzu es una vela japonesa y está compuesta de un fuerte cuerpo sin mecha. Una de las características que tiene, como veréis, es que se observa que no tiene mecha o apenas tiene mecha, como veis esta de aquí. Este tipo de vela ofrece una fuerte señal de tendencia. Cuanto más grande es la vela, aquí lo veis, perdón, mayor es la fiabilidad de la tendencia que va a seguir. Otro patrón de vela japonesa tendremos el martillo y el ahorcado. En cuanto al martillo, que también se le llama hammer o características de la vela japonesas de martillo, el elemento más importante se encuentra en su mecha, que generalmente representa al menos el doble, como veis aquí, de la longitud del cuerpo de la vela. Eso, la vela se puede representar tanto en vela blanca, en vela negra, en vela azul o verde o en vela roja. En cuanto a su interpretación, hay que tener en cuenta que el martillo, o en inglés hammer, es una señal alcista que aparece al final de una tendencia bajista a corto plazo para reanudar la tendencia que teníamos inicialmente. Y es muy... su aparición, bueno, pues la encontramos muy fácilmente cuando realizamos scalping, cuando realizamos trading, cuando realizamos swing. En cuanto al ahorcado, como veis aquí, es también una vela de martillo. La única diferencia es que aparece en una tendencia alcista. Martillo invertido. Aquí lo tenéis. Esta figura nos da la información de que la tendencia bajista se puede estar finalizando y que puede dar lugar a un cambio de tendencia alcista. La figura que nos deja es un cuerpo inferior que nos indica una apertura por debajo del cierre, aunque cerca, y un recorrido del precio por encima del cierre y de la apertura. En este tipo de figura se puede dar que el cuerpo sea tanto rojo como verde, tanto negro como blanco, como la queramos interpretar. Velas y patrones envolventes. Aquí tenéis una figura envolvente. Este tipo de figura se caracteriza porque la componen dos, la anterior
y la vela que envuelve a la anterior. Se tiene en cuenta la vela anterior y la propia envolvente para definir de que esta vela es realmente envolvente. Y también puede ser bajista o alcista y representa una inversión de la tendencia a corto plazo. Por lo tanto, fijaros, si está cayendo y vemos esta vela envolvente confirmando la segunda, nos puede dar lugar, ojito, que el mercado puede darse la vuelta e ir en otra dirección. Por lo tanto, también puede indicar que tras un leve cambio de dirección en los precios, aparece la figura para indicarnos que vuelve nuevamente a marcarnos una señal de la dirección anterior. Esta vela que envuelve, por lo tanto, nos dejaría dos informaciones. Si el mercado está cayendo, nos dice que puede darse la vuelta, o nos comenta, si vuelve a romper los mínimos de la vela envolvente, que el mercado puede seguir cayendo con muchísimas fuerzas. Bueno, tenemos otros patrones de velas japonesa, como es el pierce line, como es la nube oscura o de perforación, como es la nube oscura, como es la maestra. En cuanto a el patrón de perforación, se identifica igualmente en un par de dos velas. Aquí tenéis un patrón de pierce line o perforación alcista y uno bajista. La señal llega cuando la segunda vela cierra más de la mitad de la primera. ¿Lo veis? Es decir, aquí tendríamos la mitad. Cuando la cierra en más de la mitad es cuando se produce ese patrón y ese aviso que nos puede dar lugar a decir cuidado, cuidado, que podemos tener un movimiento de mercado. Otro patrón es la nube oscura. Aquí la tenéis. El número de velas que la figuran igualmente son dos. Una vela azul, la primera vela, mientras que una vela roja se abre sobre la primera y se cierra debajo de la mitad del cuerpo de la vela azul. Hay que tener cuidado que la segunda vela no se cierre debajo del cuerpo de la primera, porque entonces ya no estaríamos dando este patrón de nube oscura. Y en cuanto al patrón maestra, la vela japonesa maestra, aquí la tenéis, es conocida por todos los traders profesionales que usan la acción del precio y fue introducida por primera vez en los mercados y desarrollada, y a través de ella nos está dando una información muy valiosa para actuar en un trading severo y en un trading agresivo. La vela maestra es una vela que está caracterizada porque une entre 30 y 50 pips y que envuelve a la siguiente 4 o 5 velas posteriores. La rotura de una vela maestra es posible si la quinta, sexta o séptima vela rompe el rango. Eso sería una válida rotura de la vela maestra. Por lo tanto, aquí os he comentado alguna definición, algunos patrones, algunas herramientas que nos puede ofrecer esta información para incorporarla en nuestra estrategia. Pero además, las velas japonesas sirven de soportes y resistencia a nuestros gráficos. Vemos como aquí hemos hecho una consolidación que son soportes. Vemos que estos soportes en este lado se convierten en resistencia y por lo tanto las velas japonesas nos pueden dar información de la composición de la figura y además nos avisan de que a través de ellas podemos establecer nuestros soportes y resistencia. Bueno, en cuanto a mi conclusión, podemos comentar de que el origen de las velas japonesas se remonta al siglo XVII, cuando los japoneses comenzaron a utilizar el análisis técnico para negociar los precios del arroz. Si bien esta primera versión del análisis técnico era diferente de la versión estadounidense iniciada por el pionero del análisis técnico, Charles Dodd, que como os comentaba, nació en 1851, murió en 1902 y además fue el introductor de la teoría del don. A partir de ahí, bueno, pues
las aportaciones de Steve Nixon, que compartió con su libro de velas japonesas en el año 1991, ha aportado mucho al mundo del trading y al grafismo y al chartismo. Por lo tanto, si unimos las diversas herramientas de teoría del don, diversos patrones de velas, osciladores, indicadores, dispondremos de unas herramientas muy valiosas para poder enfrentarnos diariamente a los mercados financieros. ¿Conociéndolas nos va a repercutir de que consigamos el éxito? No. Conociéndola nos va a dar una herramienta y una ayuda para que con ellas podamos incorporarla en nuestra estrategia y con esa información nos ayude a tomar mejor nuestras decisiones. Recordaros que es muy importante que os marquéis una estrategia y que la sigáis a cabo. Yo utilizo estos 3 análisis como vosotros podéis utilizar el que consideréis conveniente, pero que en la combinación de varios análisis del fundamental y del técnico sobre todo y del macrosocial, pienso que es una herramienta muy buena para favoreceros y poder llevar al éxito en vuestras operativas, tanto si trabajáis en forex en divisas, como en índices, como en commodities. Bueno, simplemente en este inicio y en esta información y comentar de un poquito de la historia sobre las velas japonesas, espero que os haya podido aportar un granito de arena, que saquéis algo positivo y que además, bueno, pues os deseo que tengáis mucho éxito y muy buen trading. Aquí tenéis mis redes sociales, si queréis hacer cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa que queráis, pues podéis dirigiros a través del email que tenéis aquí. Sin más, agradecer y por respetar el tiempo de los 45 minutos a FX Street por esta gran apuesta que hace, por compartir el flujo de conocimientos, y os deseo buen trading y buenas tardes a todos.